Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Feliz Santo Sábado, familia. Que Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Qué bendición es que estamos ya listos de aquí de Alhambra, California, a Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando. Estamos en la hora del poder. Qué bueno es Dios. Amén. Dios es maravilloso y nos ha dejado su día santo para que disfrutemos de Él. Y es una doble bendición acá con nosotros porque tenemos la hora del poder y también disfrutando de las horas sagradas. Espero que cada uno de ustedes haya tenido un feliz Santo Sábado hoy en la mañana. Aún estamos en las horas sagradas todavía. Así que agradecemos a Dios porque Él es bueno y nos da estas bendiciones tan grandes que cada uno de nosotros debemos disfrutar. Así que en esta tarde estamos listas para tener la hora del poder y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude porque vamos a entrar con un tema muy lindo, muy maravilloso, que espero que a cada uno de nosotros nos ayude, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cada día conozcamos más de cerca a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde estamos bien agradecidos contigo porque tú eres bueno con nosotros, Señor, nos das la vida y nos das el privilegio de disfrutar de tu día santo. Amén. Y también de tener esta bendición de compartir la palabra en la hora del poder. Bendícenos, Señor, y permite que el Espíritu Santo, que tú has prometido a todos los que te lo pidan, Señor, pueda ser dado en este momento, tanto para cada una de nosotras como también a todos aquellos que se van a dar cita a escuchar estos mensajes. Bendice el mensaje, bendice tu palabra y, Señor, que el Espíritu Santo sea el que hable a través de nosotros. Amén, amén. Te lo pedimos no porque lo merecemos, sino en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Así es, bienvenida mi hermana Mari Carmen, que Dios la bendiga. Amén. Qué bendición es de estar juntas, ¿verdad? Nuevamente, que el Señor los guarde y los bendiga, hermanos, que nos ven a través del satélite y de cualquier otro lugar que nos escuchen. Bienvenidos a nuestro programa de la Hora del Poder. Amén. Amén. ¿Estamos contentos y hermanos? ¿Sí? Así es, así es. Muy felices, hermano. Amén. Porque la felicidad es que Cristo está con nosotros. Amén. Gloria a Él. Bienvenida, mi hermana Belina. Buenas tardes, queridos hermanos. Qué privilegio es estar acá compartiendo con ustedes la palabra de Dios y esperamos que las palabras que hablemos pues no salgan de nosotros, sino que vengan del Espíritu Santo. Amén. Para que pues les llegue la bendición de Dios a todos ustedes, hermanos. Amén. 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 Qué lindo, qué maravilloso. El tema de esta tarde que tenemos es un tema muy precioso. Amén. Hermanas, yo sé que ustedes ya gozaron del tema, ¿no es cierto? Amén. Entonces, ahora vamos a compartir lo que nosotros hemos gozado con este tema tan lindo, tan maravilloso. Amén. Dice, Jesús es la gran esperanza, la fuente de la verdadera esperanza. Qué tema, ¿no? Amén. Jesús es la gran esperanza, la fuente de la verdadera esperanza. Hermano, hermana, yo quiero decirte que al hablar de esperanza, cada vez nos llenamos más de esperanza. Amén. Al estudiar el tema, vamos a salir hinchidos de la esperanza de Cristo. Amén, así que hermano. vamos a ir ahí al tema que dice así: bienaventurado este curso bíblico, cuyo propósito es enseñar a ser feliz, No puede haber felicidad sin esperanza.
¿Qué dice? No puede haber felicidad sin esperanza. ¿Qué sigue diciendo mi hermana ahí? Dice, por lo tanto, la primera lección que estudiaremos es ¿dónde encontrar información sobre la verdadera esperanza? ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Quién la escribió? ¿Y cómo llegó hasta ti? ¿Cómo puede un libro tan antiguo tener importancia para las personas del siglo XXI? Hasta ahí, mi hermana. Qué lindo. Preguntas muy interesantes. Vamos a contestar en este momento y vamos a ir allá, Belina. Dice Claro que la primera sí. pregunta que tenemos ahí en el curso, dice, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Vamos a ver allí, el versículo que tienes allí es en 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 16. El 15 y 16, no, bueno, el 16. Toda la escritura es dada por la inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre que de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué lindo, qué lindo. Entonces, Abelina dice allí, ¿por qué creemos que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Por qué? Porque toda palabra fue escrita por profetas, pero inspirados por Dios. Inspirada por el Espíritu Por el Santo, Espíritu ¿verdad? Santo, Qué amén. lindo, ¿no? Es cierto. Ahora, allí otra pregunta. ¿Cómo llegó? Dice ahí, ¿quién la inspiró? ¿Sería la pregunta, hermana? ¿Quién la inspiró? Dice allí. Pues Veamos ahí. el Espíritu Santo. Veamos, sí, el Espíritu Santo, claro. Pero vamos a ir a Jeremías para que ahí vamos a ver Ok. qué dice. ¿Jeremías qué? 29:11. Jeremías 29:11. Aquí dice, y Sofonías sacerdote había leído esta carta a oídos de Jeremías profeta. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, envía a decir a todos los de la cautividad, así dice Jehová, de Samaías, de Neelam, porque él profetizó, y en Amaías yo lo envié y lo hizo confiar en mentiras. Ese es Pues me dijiste... Jeremías 29:11. Ajá, perdón, el 19, tú me dijiste otro. 29:11. Oh, sí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin que esperáis. Es daros el fin que esperáis. ¿Por qué dice aquí? Porque yo sé los pensamientos ¿Cómo? que tengo. Ajá, dice, ¿quién la escribió? Dijo, fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo llegó a ti? A través de los profetas. A través de los profetas, ¿verdad? A través de los profetas, muy importante, porque ellos hablaron siendo inspirados por quién, dice. Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Ahora, allí en el Salmo 42:11, ¿qué dice el Salmo 42:11? El Salmo 42:11 dice así. Dice, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué turba dentro de mí? Espero en Dios, porque aún he de alabarle. Él es la salud de mi semblante y mi Dios. ¿Es esa? ¿Qué dice en su versión, hermana? Por favor, 42:11, ¿lo tiene? ¿De Isaías? De Salmos. No, espérame, ahorita lo busco. Dice así, creo que tenemos la misma versión, ¿verdad? Sí, si tiene el estudio, sí. ¿Por qué te abates? Ok. O sea, que ¿por qué nos afligimos si tenemos a nuestro Dios? Exacto, O sea, ¿verdad? ¿Por qué te abates? Dice, Alma mía. dice el 11, dice, ¿Por qué te abates, alma mía? ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué Te te turbas. turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún He de alabarle. He de alabarle. Y Él es la salud de mi semblante. y Él mi es la Dios. salud de mi semblante. Entonces, Y mi Dios. Y mi Dios. ¿por qué entonces debemos confiar plenamente en la palabra de Dios, dice?
Porque Él es la salud, Él es la salvación. Y se fija, hermana, que a veces estamos afligidos de verdad y que nos entra el desánimo, porque muchas veces nos pasa. Entonces el enemigo eso es lo que quiere, ¿no? Que nosotros decaigamos de la presencia de Dios. Si a nosotros nos llega eso, empezamos a ver todo oscuro, ¿verdad? Pero se pone uno en manos de Dios y yo le pido a mi Dios, Señor, no me abandones porque mi fe a veces decae, ¿verdad? Así es, uno, como dice, decae mi semblante. Pero cuando hago esta oración, mi alegría vuelve a llegar a mi corazón. Y entonces, ¿no? Dios está siempre ayudándonos, Él está siempre cuidándonos. Porque Él es nuestra esperanza. Amén. O sea, que ayuda, nosotros estamos seguros de que Él es nuestra esperanza. Ahora sí quisiera el comentario ahí, por favor. Dice, fíjese qué precioso eso. Jesús, la gran esperanza, la fuente de la verdadera esperanza. Qué lindo Dios. Amén. Dios es maravilloso y Dios es bueno. Amén. Por eso dice aquí, muchos se apoyan en una esperanza supuesta sin verdadero fundamento. La fuente no ha sido limpiada. ¿Qué dice? ¿Por qué es que nos apoyamos en un ser humano? O sea, como dice ahí, muchos se apoyan en una esperanza supuesta, o sea, ¿verdad? Sin verdadero fundamento. La fuente no ha sido limpiada, por lo tanto, los raudales que proceden de ella no son puros. Es esa la razón. Limpiar la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Jesús. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Limpiar la fuente y los raudales serán puros si el corazón está bien. Vuestra palabra, dice, sí, que yo tan chiquita esa letra. Si el corazón está bien, vuestras palabras, vuestra indumentaria, oiga todo esto, vuestros hechos también lo estarán. Falta la verdadera piedad. Ese es el problema con la humanidad, ¿verdad? No estamos, dice, no estamos limpios, no tenemos limpio nuestra mente, nuestro corazón y todo lo que puede acercarnos al Señor. Pero es importante que cada uno de nosotros hagamos los planes de limpiar nuestra mente. Jesús es la gran esperanza, por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos esperanza. Amén. Ahora, léame, hermana Mari Carmen, allí léame allí el párrafo del segundo párrafo que tenemos ahí, aquí en la lección. A todos nos interesa saber acerca de nuestros orígenes y son muchos los que desean saber cómo es que el hombre llegó a la existencia. Cuando Dios creó al hombre, a imagen de quién fue criado. Según Génesis 1, 27 y 28, crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra. Los crió y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué dice ese versículo? A todos dice, ¿qué dice? A todos. Dice, así que todos fuimos creados. A todos nos interesa saber acerca de qué, de la existencia, de nuestros orígenes. ¿De dónde venimos? De dónde venimos, ¿verdad? Y allí dice, entonces dice allí, y son muchos los que desean saber cómo es que el hombre llegó a la existencia. Pero ¿cómo vamos a saber allí, hermana Marica, o hermana ahí Abelina, cómo vamos a saber cómo llegamos a la existencia? Allí está el versículo, pues ¿qué dice? En la palabra de Dios. El versículo 27 y 28. Tenemos que ir, como dice, creó Dios al hombre a su imagen y a imagen de Dios lo creó.
varón y hembra los creó y los bendijo. Entonces, ahí nos está enseñando el de dónde venimos. No vamos a decir como la ciencia, ¿verdad? Que venimos del mono. Del chango. Del chango, porque luego nos van a mandar a ver a nuestros abuelitos al zoológico, ¿verdad? Sí? Entonces, nosotros creemos en la palabra de Dios, que nosotros, Dios nos creó. ¿Verdad que Y sí? ahí venimos. Entonces dice a todos, de verdad que todos necesitamos saber, a todos es importante que sepamos cuáles son nuestros orígenes. Amén. Y son muchos los que desean saber cómo es que el hombre llegó a la existencia. ¿Y cómo fue que llegó a la existencia? Dice ahí. ¿De qué manera llegó a la existencia, Pues, hermana Mari Carmen? La imagen de Dios lo hizo, formó un hombre de la tierra, del polvo de la tierra, Ajá. y le dio forma y le dio el soplo de vida que hizo un alma viviente. O sea, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿verdad? Y le dio el soplo de vida. El soplo de vida. Ajá. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Ya. Eso es importante. Y por tanto eso lo hizo un alma viviente. Y lo importantísimo es que dice, cuando Dios creó al hombre a imagen de Dios lo creó. ¿Quién fue creado? A imagen de Dios. ¿Quién? A la imagen de Dios. Según Génesis 1:27, fue creado a la imagen de Dios. Y luego dice, creó al hombre a su imagen, Varón a su y hembra. imagen. Creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón Y hembra los creó. los creó, ¿verdad? Qué lindo, Bueno, ¿no? no varón, ni mujer. Y los bendijo No, Dios. un varón y una mujer. ¿Verdad que eso es importante, no? Cuando Dios explicado. lo hizo bien específico, ¿no? Como ahora que el mundo ya está pensando, ¿verdad? Que como Dios, o sea que está bien lo que está pasando. Que se casen hombres con hombres, Ajá. mujeres con mujeres, Porque, cuando él bien claro dice que varón y hembra los creó. porque ya traen los genes así, que por eso dice. Ajá, que Y todo aquí dice está que bien. No puede ser malo Es porque así nacieron. Bueno, No, recordando que malo, el nada. enemigo lo que ha hecho Tergiversar. y está haciendo es degradando cada vez la imagen de Dios. La imagen de Dios, porque recuerden, cada uno de nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Somos hechos, el hombre fue hecho a la imagen de Dios, hermana. ¿Y por qué no estamos todavía a la imagen de Dios? Por lo mismo, El porque, pecado. ¿sabes? Por el Ahí. pecado. Y es que el problema es que nosotros hemos olvidado este libro, ¿sabes? Así es. En este libro nosotros encontramos lo que Dios creó al principio. Dios creó al hombre perfecto y recto. Pero el enemigo se ha encargado de degradar esa imagen. Y de llamarle ahora a lo malo bueno y a Así lo es. bueno malo. Correcto. O sea, estamos en esos tiempos que dice la palabra de Dios. Así es. Dice, lo creó, dice, y lo creó varón y hembra, los creó y los bendijo. Fíjese, ahí Dios, cuando hizo al hombre, ahí le dio la bendición. Amén. Y les dijo, fructificad. Y miren lo que dice. Y les dijo, fructificad. ¿Ustedes creen que si Dios hubiera dicho, ok, yo voy a hacer al hombre y a la mujer? Pues el hombre se junta con, la mujer se junta con la mujer, el hombre con el hombre. ¿Cómo iban a tener hijos? No se puede. O sea, Dios hizo todo perfecto. Y fíjese qué terrible, ¿no? Lo que el diablo ha hecho en la realidad. Dice, les dijo, fructificar la tierra. ¿Para qué fue creada Eva y Adán? Para fructificar la tierra y para llenarla y para tener, o sea, para que llenar el mundo. El hombre fuera, la criatura fuera la imagen. La imagen estamos, la imagen de Dios. Porque hay muchos mundos, ¿verdad, hermana? Pero, o sea que no todos son como nosotros. No. Porque por eso a nosotros nos especificó bien claro que estábamos hechos a su imagen. A su imagen, ¿Me correcto. permites decir? Ajá. Satanás procura distraer a los hombres para que no piensen en Dios. El mundo lleno de entretenimiento, de amor al placer, siempre está sediento de alguna novedad. Y cuán poco tiempo y atención se le da al Creador de los cielos y de la tierra. Dios exhorta a las criaturas para que aparten su atención de la confusión y perplejidad que lo rodean y admiren su obra. Los cuerpos celestes
merecen ser contemplados y Dios lo ha hecho para el beneficio del hombre. Mientras que estudiamos sus obras, ángeles de Dios estarán en nuestro lado para iluminar nuestras mentes, guardarlas del engaño satánico. Cuando contempléis las maravillosas cosas que ha hecho la mano de Dios, que vuestro orgullo y necio corazón sienta una dependencia, inferioridad. Cuando consideras estas cosas, comprenderás la condescencia de Dios. O sea que el enemigo procura distraernos de las cosas de Dios, como acabas de decir. Es que esa es la verdad. ¿Por qué cree usted que no hay tiempo para Dios? Porque hay cientos y miles de entretenimiento. De una manera u otra. El celular, la televisión, las películas, el internet, bueno, el deporte. Todas las cosas. Cualquier cosa que nos separe de Dios, Satanás se encarga de ponérnoslo, ¿verdad? Y él está feliz que cualquier cosita nos distraiga. Que voy a leer la Biblia, ay no, ahorita no tengo tiempo, voy a hacer esto. Luego, él nos pone la separación, pues, el o sea que ese es el trabajo de él. ¿Para qué? Para que el hombre cada vez se vaya degradando, ¿saben? Porque somos lo que contemplamos, hermana Mari Carmen. Sí es. ¿Verdad que sí? Es que es lo que contemplamos, eso es lo que venimos a hacer. Abundancia del corazón habla la boca. Así de lo que nos estemos llenando, de eso vamos a hablar. Vamos a hablar siempre, ¿verdad? Tiempo. Por eso sigue diciendo allí, lee tú ahí el comentario, el segundo que sigue allí. El tercero, ¿no? Dice, el tercero. Dice, así que Dios y el hombre al principio se comunicaban cara a cara, tal como se comunican entre sí los amigos. Pero hubo un problema. Con la entrada del pecado al mundo, las cosas cambiaron. ¿Qué ocurrió después que Adán y Eva pecaron? La Biblia dice que oyeron la voz de Jehová, que Dios se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. En Génesis 3, 8, 10 se encuentra eso. Fíjese cómo Satanás es bien astuto, ¿no? Dice, fíjese cómo llegó él a Eva, ¿verdad? Así que Dios, dice el versículo ahí, ¿qué leíste el 3, vea? ¿Qué evidencia? Ese leíste el 3, ¿verdad? Sí. Así que Dios y el hombre, al principio, se comunicaban cara a cara. Así como usted iba aquí, Dios platicaba con Adán y Eva. ¿Se imagina? Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? Pero qué lindo cuando hay esa comunión, esa relación tan linda. Esa confianza. Y por eso es que Satanás trata siempre de que el hombre busque miles de cosas menos tener la comunión directa con Dios. Así ¿verdad? Por eso dice ahí, así que Dios y el hombre al principio se comunicaban cara a cara, tal como se comunican entre sí los amigos. Así era como el hombre se comunicaba con Dios. Pero hubo un problema, y vamos al problema. Con la entrada del pecado al mundo, las cosas cambiaron. Allí se cambió todo, ¿verdad? Amén. Cuando el pecado entró en el mundo, allí, ¿qué pasó allí? Dice, ¿qué ocurrió? Es una pregunta. Se escondieron. Dice allí, después dice, ¿qué ocurrió allí? Dice, después de que Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto. O sea, después de tener eso cara a cara, de estar cara a cara, ya no podían, o sea, mirarse. Pero veamos lo que dice el comentario aquí. Dice, vanos son los sueños de progreso. Léalo mi hermana ahí, mi hermana Mari Carmen. Vanos son los sueños
de progreso de los hombres. Vanos todos sus esfuerzos por elevar la humanidad. Si menosprecian la única fuente de esperanza, ayuda para la raza caída, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Fuera de Él no hay verdadera excelencia de carácter. El único camino para ir a Dios es... Qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso, fíjese. Y mire lo que dice Fuera aquí. de Dios. Cristo, quien dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Dice, bueno. la caída rompió la cadena áurea de la obediencia. Adán se rindió a la tentación y como tenemos tan claramente delante de nosotros el asunto del pecado y sus consecuencias, podemos leer de causa a efecto y ver que no es la magnitud del acto lo que constituye el pecado, sino la desobediencia a la voluntad expresada de Dios, lo que es una negación virtual de Dios, un rechazo de las leyes de su gobierno. Un rechazo de las leyes de su gobierno. Pero ¿Se imagina? la tentación apartada de Adán en todo es posible. Se dispuso el plan de salvación de tal forma que cuando Adán fue probado, la tentación fue apartada de él todo lo posible. Cuando Adán fue tentado, no tenía también ¿cómo? No tenía hambre. No tenía hambre. El hombre es un ser libre. Bueno, abajo dice, toda eficiencia, todo aliciente para permanecer leal, ciertamente no era el propósito de Dios que el hombre fuera pecaminoso. Hizo a Adán puro y noble, sin ninguna tendencia al mal. Lo colocó en el Edén, donde tenía todo el aliciente para permanecer leal y obediente. Se colocó la ley en torno a él, de modo como una salvaguardia. El pecado es inexplicable, la caída de Adán, perdón. ¿En qué consistió el vigor del asalto contra Adán? ¿Qué causó su caída? No fue el pecado inherente, pues Dios hizo a Adán conforme al carácter divino, puro y recto. No había principios de corruptos en el primer Adán, ni presiones corruptas o tendencias al mal. Adán era tan impecable como los ángeles, Mire. que están delante del trono de Dios, y esas cosas son inexplicables, pero muchas cosas que ahora no podemos entender serán aclaradas, cuando veamos como ahora somos vistos y conozcamos como somos conocidos. Qué lindo pensamiento. Imagínese, mi hermana. Inexplicable la caída de Adán. Imagínese, hermana, el hombre cuando salió de las manos de Dios era impecable, era como los ángeles, dice. Puro y limpio. Puro y limpio. ¿Se Ajá. imagina? Y imagínese ahora, Puro y ¿qué recto. pasó hoy después del pecado? Dice la Biblia. Pues pues se ha perdido la imagen totalmente. Ya. Dice aquí, Adán y Eva pecaron. La Biblia dice que oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire libre del día. O sea, después de que Adán y Eva se comunicaban, miraban a Dios cara a cara, después de la caída ya no pudieron hacer eso. Ya ellos, ya dice que se escondieron. Cuando oyeron a Dios que iba, ellos se escondieron, fíjese. Y luego dice, y el hombre Ya y lo su veían. mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oiga, mi hermana. ¿Y qué les hizo creer Satanás antes? Que iban a ser como dioses. Iban a ser- bueno, o sea, el engaño siempre, el ¿verdad? engaño, ajá. Imagínese. Ese es el trabajo de él, o sea, de separarnos de Dios. En lo que estamos con Dios nos sentimos muy bien, tranquilos, pero cuando entra uno que Satanás logra separarnos de él, ahí viene toda la confusión que viene ahorita. Así es. Nos escondemos de Dios, nos sentimos apenados con Dios, nos sentimos No, mal. y mira, Belina, yo te voy a decir que cuando hacemos, la mayor parte de veces, cuando hacemos algo malo, ¿qué es lo que tendemos?
a no ir a la iglesia, a estar separados de los hermanos, que no nos vean. Sí, se empieza a decirnos Satanás, ¿a qué vas? Tú estás mal, vas a sentirte mal, no te van a recibir. O sea, mejor no vayas, quédate aquí en la casa bien tranquila, quédate, calmada. ¿qué vas a hacer? Exacto, entonces todas esas cosas ocurren. Como lo mismo desde el principio, desde que Adán y Eva oyeron la voz de Dios, escondámonos, ahí viene nuestro Padre. Y se escondieron, ¿Y dice por la qué se Biblia. escondieron? Pues porque tenían miedo, dice, ¿ves? No, dice que porque ellos estaban vestidos Con No, luz. porque con- estaban desnudos. No, estaban vestidos de la imagen de Dios, dice que era un velo o una nube, Claro, no sé qué, y ahora no se se veían vieron. desnudos. Ya. Pero cuando pecaron, entonces ya se vieron desnudos, ¿Quién entonces se les dijo que escondieron. estaban desnudos? Dios, ¿quién les dijo? Pues O sea, ¿cómo se dieron cuenta? Ah, Ahí fue la sabiduría que se agarró, ¿verdad? La que Satanás dio. Además Y les así dio nos pasa. sabiduría de cómo hacer tapaderas de la hoja de De higuera, ¿verdad? de De higuera. higuera. ¿Cómo la cosieron? Pues sí. Exacto, ¿verdad? Y Entonces, Satanás se sigue encargando igual de hacernos Le sentir dio así. inteligencia. o sea que de la misma manera es lo que estamos viviendo en este tiempo, pero gracias a Dios, Dios Ariola, en su ariola. misericordia nos ayuda a entender esto para que nosotros ya salgamos, ¿verdad? De esa oscuridad que Satanás ha puesto entre nosotros. Gracias a Dios que nos ha dado. Luego quitado fíjese ese lo velo. que dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, dice Génesis 3, versos 7 y 8. Conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera ¿Cómo y lo se cosieron? hicieron. ¿Cómo la pusieron? ¿Cómo las cosieron? Cosieron hojas de higuera ¿Dónde había agujas? delantales, dice aquí, fíjese. Dice, fueron abiertos los ojos y... ¿Se vieron desnudos? ¿Cómo dice ahí? Y entre ambos y conocieron O sea, los ojos de los dos. que estaban desnudos. Conocieron, no cosieron. Disculpa. Conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Se imagina usted? Y Y Satanás sabe, feliz. bueno, cómo se cosía la hoja y así la cosieron ellos. Ay, no. Me imagino, ¿sabe cómo la cosían? No sé. Se ponía al sol y se hace la hoja bien blandita, hermana. Bueno, ¿y? Así cosíamos la hoja nosotros para hacer tamales allá en El Salvador, en el sol. Ok. Pero la cosieron, Pero o la sea, para cocida- hacer delantales, ¿cómo la O cosieron? sea, la cosieron en el sol, pero después se la maniaron y se la amarraron con... yo qué Bueno, sé. Dios les dio inteligencia. Yo no No, sé. esa fue la inteligencia que les dio Satanás para hacer sus obras. Esa fue la sabiduría que Satanás les dio. Exacto. Pero fíjate, Bueno, pero Dios lo dotó a él de todo el entendimiento y sabiduría. sí, pero fíjate, Dios no se la quitó. así es, pero cuán importante es ver cómo en la realidad Satanás siempre ha querido apartar al hombre de Dios. Y qué bueno Dios, que Dios es bueno, ¿no? Porque Él siempre ha tenido misericordia. Y aunque caímos en ese hoyo, de ahí nos ha levantado, ¿verdad? Amén. Esa es la Gracias a Dios. bendición. Ahora, el párrafo que sigue mi hermana Mari Carmen allí. Así que es evidente, ¿En cuál les vamos? acá, Acá. Así que es evidente que hubo una ruptura entre Dios y el hombre. Después de la entrada del pecado, el ser humano ya no hablaba con Dios cara a cara. Así pues, el hombre ya no veía el rostro de Dios, pero al menos oía su voz. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el ser humano ya no fue capaz de oír la voz de Dios. Esto queda de manifiesto cuando el pueblo de Israel le hizo un extraño pedido a Moisés. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. En Éxodo 20:19. oiga eso, hermana. Vamos a leer esos versículos. Fíjense que desde entonces que Adán y Eva se escondieron, después el pueblo de Dios dice que cuando Dios se presentó a Moisés y el pueblo, los hombres tuvieron mucho miedo, el pueblo tuvo miedo.
Y fíjese, hermana, cómo de ahí se aprovechó Satanás. Ahora, o sea, cuando los hombres le dieron a Moisés que él hablara con Dios, él hablara con ¿cómo Dios? Satanás usó eso después? Claro. O sea, como ahora la gente, que los sacerdotes hablen, nos digan, nosotros nos vamos a la Biblia, que ellos nos digan y nosotros creemos lo que ellos nos dicen. Satanás se ha encargado de ahí para tenerlos bien engañados. Y eso es bien, y sí, fíjate que eso es bien importante, porque ¿sabes por qué? Porque Satanás de allí, como dices tú, de allí se agarra. Y ahora el único que tiene, que está más santo, que puede presentarse delante de Dios, ya sea el sacerdote, o sea el pastor o el ungido, como le llamen. Ajá. Porque hay, no voy a decir nombre ni voy a decir, pero hay una congregación que los miembros, ellos no pueden pedirle a Dios. El único que puede ir a Dios a pedirle por ellos, que es el único que le escucha, es el ungido de Dios, que así le llaman ellos. El engaño de Satanás, ¿verdad? Dice, no, vengan ustedes porque nosotros vamos a morir si nos presentamos ante Dios. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo Satanás ha engañado a la humanidad? Ahora, léame, hermana, el comentario. La hoja de higuera no cubre el pecado. Ajá. Tanto Adán como Eva comieron del fruto y obtuvieron un conocimiento que si hubiesen obedecido a Dios nunca habrían tenido. Una experiencia en la desobediencia y deslealtad a Dios. El conocer que estaban desnudos desapareció el ropaje de inocencia, una cobertura proveniente de Dios que los rodeaba. Ellos sustituyeron el vestido, la vestimenta celestial, cosiendo delantales de hojas de higuera. Esta cobertura que han usado los transgresores de la ley de Dios desde los días de la desobediencia de Adán y Eva, han cosido hojas de higuera para cubrir su desnudez. Oiga eso. A causa por la transgresión, las hojas de higuera representan los argumentos usados para cubrir la desobediencia. Cuando el Señor llama la atención de hombres y mujeres a la verdad, comienzan la confección de delantales de hojas de higuera para ocultar la desnudez del alma. Pero no se cubre la desnudez del pecador. Todos los argumentos reunidos en forma de remiendos por todos los que se han interesado en esta costura endeble quedarán en nada. Se envolvieron en mantos de ignorancia. Si Adán y Eva nunca hubiesen desobedecido a su Creador, hubiesen permanecido en la senda de la rectitud perfecta. Podrían haber conocido y entendido a Dios, pero cuando escucharon la voz del tentador, pecaron contra Dios. Se apartó de ellos la luz de las vestimentas de la inocencia celestial. Y al perder las vestimentas de la inocencia, se envolvieron con los oscuros mantos que resulta de ignorar a Dios, la luz clara, perfecta que hasta entonces los había rodeado. Había iluminado todo aquello a lo cual se acercaban, pero privados de esa luz, la luz celestial, los desobedientes de Adán ya no podían descubrir el carácter de Dios en sus obras creadas. Ya no. No me puede buscar nuevamente allí ¿qué significa, dijo? La hoja de higuera. Ajá. La de transgresión. Las transgresiones. No dice allí que son lo que, ¿cómo dijo? Dijo Argumentos. los argumentos, argumentos, los argumentos del hombre. Y de ignorar a Dios. Y los argumentos del hombre por ignorar a Dios, haciendo lo que ellos creen, tapándose con las hojas de higuera. Y haciéndose delantales de hojas de higuera para ocultar la desnudez del alma. Oiga, Y así seguimos haciendo lo mismo. y eso es lo que estamos viviendo. Eso me gusta ahora. para comentar. ¿Por qué es que no obedecemos su palabra? ¿Por qué no obedecemos su santa ley? Porque argumentamos lo que nosotros creemos. Nos ponemos las hojas de higuera. Qué triste, ¿no? Es muy triste ver que en vez de que el hombre esté agradecido, porque aunque cayó en el pecado, Dios mandó a su Hijo para rescatarnos del pecado. Nosotros sigamos tapándonos con hojas de higuera. Y cada uno de nosotros, hermanas, cada uno de nosotros pensemos un poco,
sino también no nos estamos tapando con hojas de higuera pensando, no, eso Dios no lo toma en cuenta, no, eso Dios no lo ve, eso Dios no lo va a llevar a cuenta. Todas las cosas que deshonran a Dios, todas las cosas que no son conforme a Dios, son hojas de higuera que nosotros ponemos para vivir viviendo de la manera que a nosotros nos gusta. Qué triste, el pueblo de Israel dijo, no, Moisés, nosotros habla tú. Leamos ese versículo ahí, que es Éxodo 20, 19. ¿Por qué ellos dijeron eso? Dice así, y dijeron a Moisés, y habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Fíjense ustedes, desde cuando Adán y Eva pecaron, después el pueblo de Israel no quisieron hablar con Dios, y ahora, y yo les voy a decir una cosa, hermana, y va exactamente, para mí puede ser, porque es verdad que es importante que nosotros entendamos esto. Miren, habla tú, y cuando Dios hable contigo, tú nos dices, ¿qué es lo que pasa con nosotros cuando nosotros no estudiamos por nosotros mismas la Biblia? Acudimos a que el pastor hable por nosotros. Oímos lo que nos dicen, y si nos dicen una mentira, pues nosotros la creemos porque estamos oyendo. No escudriñamos la Ahora, palabra de Dios. Fíjense ustedes, desde allá estamos con todo eso. ¿Por qué nosotros no tomamos tiempo para hablar con Dios, sabiendo que es un Dios santo, un Dios maravilloso, y que qué lindo poder estar de rodillas, oscuro, temprano, hablando con Él? ¿Por qué es que no lo hacemos? ¿Por qué? Pero los que no podemos ponernos de rodillas. Bueno, lo que fuera, ¿verdad? Yo en la realidad no me Un puedo acercamiento, o sea, con Él no hace falta de rodillas, eso no, dice para el que o puede, sea, ¿verdad? Esa es un decir. decir, ¿verdad? Porque Los yo que puedo pueden. inclino mi cabeza ante Dios y yo estoy de rodillas porque Dios conoce la salud de las personas. Pero lo que yo digo, ¿por qué nosotros nos escondemos tanto que no oramos? No tenemos tiempo para levantarnos a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Verdaderamente, cuando hacemos eso, el Espíritu de Dios está tan presto a escuchar nuestros pedidos como también a abrir nuestra mente. Amén. Y nuestro corazón. Amén. Que no nos siga pasando como les pasó, como le está pasando al mundo entero, la verdad. Aquellos que decimos ser cristianos y tal vez no tenemos ni tiempo para darle gracias a Dios. Ahora, sigamos ahí. Lea. ¿En Génesis? No. ¿Ezequiel? Qué tragedia. En el párrafo que sigue, vos lo lees ahí. Qué tragedia. Le habías dicho que Ezequiel, ¿no? Después. Dice, qué Digo tragedia. Isaías. El pecado hizo que con el tiempo el hombre ya no quisiera oír la voz del Padre. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios para seguir comunicándose con sus hijos? El Señor se valió de mensajeros o profetas que transmitían su mensaje al pueblo. Eso es lo que dice en 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué lindo, mire, mire qué lindo, porque la profecía no fue, dice, en los tiempos pasados, traída ¿por qué? Voluntad por humana. voluntad humana. Entonces, dice aquí, fíjense lo que dice este comentario. Dice, qué tragedia, el pecado hizo que con el tiempo el hombre ya no quisiera oír la voz del Padre. Entonces, ¿qué es el que hizo Dios para seguir comunicándose con los hijos? ¿Qué hizo Dios para seguir comunicándose con los hijos? Dice, el Señor se valió de mensajeros. O sea, ¿de quiénes? De los profetas, porque allí dice, ¿no? Los santos hombres de Dios. Los ángeles son mensajeros. Y luego dice,
El Señor se valió de manejar, ¿cómo dice ahí? ¿Dónde más? Manjares, mensajeros, perdón. Mensajeros. Mensajeros o profetas que transmitían su mensaje al pueblo. O sea, desde que eso sucedió, desde que Adán y Eva se escondieron y luego el pueblo de Israel dijo, habla tú con Dios y tú nos dices, entonces Dios se ha valido de hombres mensajeros que han hablado a través de ellos la palabra de Dios. Por eso allí, si podemos leer allí nuevamente en segunda de Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Amén. Qué lindo que Dios, aunque el hombre no ha querido, fíjense, el hombre no ha querido hablar ya más con Dios directamente, Dios hizo posible que su voz llegara al pensamiento y al oído del hombre. ¿A través de qué? A través de los mensajeros. Por eso es que tenemos la Santa Biblia. Por eso la Biblia dice, escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y eso es ellas muy importante. son las que dan testimonio de Jesús. Hermana, pero por eso Satanás nos quiere mantener distantes. Sabe que si no venimos a la Biblia, vamos a seguir igualitos, recibiendo el alimento que nos dan los pastores, los sacerdotes, los laicos, quien sea, ¿verdad? Pero sabe que cuando venimos a la Biblia, ahí vamos conociendo a Jesús. Lindo, vamos, ¿verdad? vamos viendo cómo Él nos va guiando siempre, siempre desde que hizo la creación. Él está con nosotros. Así es por es, eso así que es. así el versículo que esto te dice, Así es. escudriñar las Escrituras, Ajá, porque sí, a ustedes os parece que en ellas está la vida, eterna, y ¿sí? ellas son las que dan testimonio de mí. Qué bonito, ¿verdad? Le digo, pero Satanás se encarga de que nosotros no la abramos. Así es, Vea, así es. la gente que le digo, ¿por qué no lees la Biblia? Ah, no. Y como nosotros antes estuvimos engañadas que no teníamos acceso a la Biblia, de que no podíamos leerla, ¿verdad? O sea, solamente los sacerdotes la leían. Así es. ¿Verdad? Sí. Entonces no conocíamos nada. Yo conocí a Cristo cuando vine a la Biblia. ¿Verdad que sí? Sí, porque Ajá. yo lo conocí nomás de niño, ¿verdad? Para mí nunca creció, siempre era niño Jesús. Pero cuando yo vine a la Biblia y fui viendo cómo es que Jesús nos guía día a día, Él nos va guiando, entonces uno va abriendo los ojos. Bueno, Dios nos los va abriendo, ¿verdad? Así Pero es, claro, gracias claro. a que abrimos la Biblia. En lo que no la queramos abrir, hermanos, vamos a seguir igual, haciendo lo que siempre hemos hecho y recibiendo lo que siempre hemos recibido. O sea, el engaño. es. El engaño, ¿verdad? Porque Dios nos quita el engaño, nos quita el velo de nuestros ojos cuando venimos a su palabra. Así es, qué lindo. ¿Tiene algo que Sí. comentar ahí, hermana? Dice, los ángeles de Dios contemplaron con asombro a Cristo, quien tomó la forma de hombre y humildemente unió su divinidad con la humanidad para poder ministrar a los hombres caídos. Esto asombra a los ángeles celestiales. Dios nos ha dicho que Él lo hizo y debemos aceptar la palabra de Dios al pie de la letra. Amén. Aunque intentemos razonar en cuanto a nuestro Creador, desde cuando ha existido, donde entró primero el mal en nuestro mundo y todas esas cosas, podríamos razonar sobre ellas, hasta caer desfallecidos y exhaustos. Son nuestra investigación y aún habrá más allá del infinito. No podemos abarcar tales temas, por lo tanto, ¿qué hombre hay que se atreva a tomar la Biblia y decir que esta parte es inspirada y aquella otra no lo es? Preferiría que me arrancaran ambos brazos antes de que jamás hiciera una declaración o impusiera mi juicio sobre la palabra de Dios en cuanto a qué es inspirado y en lo que no es. Wow. ¿Cómo sabría el hombre limitado cosa alguna en cuanto a este asunto? Debe tomar la palabra de Dios al pie de la letra, luego apreciarla tal como es, incorporarla en la vida y entretejerla en su carácter. La palabra de Dios está enteramente revelada, todo lo que concierne a la salvación de los hombres. Si tomamos esa palabra y la comprendemos en la mejor forma en que nos es posible, Dios nos ayudará en su comprensión, Qué como lindo. acaban de hablar. Qué lindo, qué precioso, imagínense ustedes.
Bueno, como dice la palabra de Dios ahí, dice, qué tragedia. El pecado hizo que con el tiempo el hombre ya no quisiera oír la voz del Padre. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios para seguir comunicando? Dice. Bueno, ahí dice, ¿verdad? En Primera de Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ya vimos eso. Y luego dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. ¿Te das cuenta? Dice, Dios buscó. Dios buscó. Léelo ahí, Abelina, por favor. Dios buscó algunas personas como los profetas y les confió el mensaje que él quería dar a sus hijos. Así es. ¿Qué orden recibieron estos hombres de parte de Dios? Según Apocalipsis 1:11, Dios ordenó que sus mensajes fueran escritos y transmitidos. Escribe en este libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esos santos hombres inspirados por Dios escribieron la voluntad divina para amonestar y conducir al pueblo de Dios en esta tierra. Y es claro que su mensaje lo recibieron de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. Qué lindo. Póngalo, me lo pone ahí, por favor, hermano. Es importante, fíjense. ¿Qué hizo Dios entonces? Dice, ¿te das cuenta? Dios buscó a algunas personas, siempre lo ha hecho. ¿Por qué? Porque dice aquí, toda la escritura es inspirada divinamente. O sea, todo lo que Dios ha dejado escrito, lo dejó escrito inspirado por Él mismo, divinamente, y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego el 17, que sigue diciendo ahí, dice, para que el hombre de Dios, escuche, fíjese, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para buena obra. Oiga, qué lindo que Dios, de todas maneras, Dios siempre ha buscado la manera de que el hombre le conozca a través de su palabra, palabra. Y qué lindo y qué maravilloso es porque Él envió este mensaje, dice, a las 7 iglesias. Amén. O sea, a todos aquellos que de verdad quisieran, ¿verdad?, recibir el mensaje, Dios lo envía para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que le conozcamos. Amén. Y le conozcamos no por lo que el hombre piensa, sino por lo que Dios quiere que sepamos. Léame rapidito ahí, hermana, el último comentario aquí, porque ya del tiempo se nos está terminando. Ahora sí, ellos escribieron el mensaje por inspiración del Espíritu Santo. La única manera de comprenderlo correctamente es a través del entendimiento que nos da el Espíritu Santo. Así dice la Biblia. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Juan 14:26. Qué lindo, ¿verdad? Ajá. Entonces dice, la palabra de Dios es maravillosa. Jesús es la gran esperanza, la fuente de la verdadera esperanza. Dios quiere que cada uno de nosotros le conozcamos a través de su palabra. Amén. Él ha hecho posible todas estas cosas. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos este conocimiento. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a que cada día que pasa le conozcamos a través de su palabra. Amén. Vamos a pedir aquí a mi hermana que ore, por favor. Amante y buen Dios, gracias te damos, Padre Santísimo, por toda la instrucción que tú nos has dado a través del Espíritu Santo, Señor, porque amén, nosotros como humanos no podríamos haber hecho, Señor.
Pero gracias a ti, Señor, pudimos expresar estas palabras para que nuestros hermanos que nos están viendo a través del satélite o en cualquier otro medio, Señor, puedan entender y comprender lo que Dios ha hecho de su Escritura. Padre Santísimo, también a nosotros, como presentadoras de este tema, Señor, ábrenos el entendimiento y la sabiduría para poderlo vivirlo en nuestras vidas. Sí, Señor. Bendice a los que están adelante de las cámaras y Señor, quédate con nosotros en este momento. Nos despedimos del programa, mas no de tu presencia. Amén. Quédate con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor... Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.